Saludos a todos amigos y muy bienvenidos en esta jornada de jueves, en este 10 de septiembre de 2015. Bienvenidos a este programa, es La Mañana de Guadalajara en el Radio, programa especial dedicado a la Feria Taurina de Guadalajara. Ya saben que cuando vienen estas fechas dedicamos nuestro espacio a hablar de toros. Lo venimos haciendo durante los últimos años y aquí seguimos en una serie de programas que comienzan hoy, que nos van a llevar hasta el domingo, hasta el día 13, y en los que queremos, por una parte, conocer detalles de la fiesta de los toros en la provincia de Guadalajara y por otra, claro, pues conocer, analizar, hablar de la Feria Taurina de Guadalajara de este año 2015, en el que tenemos una novillada para esta tarde, un festejo mixto mañana y dos corridas de toros para el sábado y el domingo. Unos carteles que luego, con su permiso, repasaremos después de hablar un poquito de tradición taurina de Guadalajara. Lo vamos a hacer con tres aficionados de excepción que nos acompañan. Empezando por mi izquierda, la derecha, si nos están viendo a través de Alcarria Televisión, tenemos a Antonio Lafuente. Antonio, muy buenos días, muy bienvenido. Encantado y gracias por acudir a la llamada de Radio Guadalajara. Muchísimas gracias. También tenemos justo inmediatamente a mi lado a Jesús Ron. Jesús, también grandísimo aficionado, muy buenos días. Y gracias por venir. Y a mi derecha tenemos a Alfredo Rodríguez, cambio de nombre. Alfredo, muy buenos días. Un placer contar con los tres para hablar, pues fundamentalmente hoy de dos aspectos, dos cosas. Una tertulia taurina consolera en Guadalajara, me refiero al cocido taurino, del que hablaremos, pues porque cumple, si yo no me equivoco, que es posible, pues, yo soy no habitual, pero voy de vez en cuando, pero no soy habitual. 27 años ya de tertulia tenemos en esta edición, ¿no? Y luego pues del torero, del figurón del toreo que da nombre a este cocido que es de Guadalajara, de Saleri II, ¿no? Si no me equivoco, Jesús. Saleri II, ¿no? Sí, desde lo muy alto. Podemos decir que es el gran torero de Guadalajara, ¿no? El mejor torero hasta ahora de Guadalajara. Algo que Alfredo me ha venido diciendo también estos días, ¿no? Sí, fue ha sido un figurón en la época dorada del toreo. La máxima figura del toreo, que le pilló la época de Joselito Belmonte, lo cual, claro, lógicamente eclipsó a todos, y entonces al Saleri quedó pues en un tercer puesto, pero si no hubiera sido por ya de la Edad de Oro, hubiera sido una primerísima, el número uno, pero él fue una primerísima figura del toreo. Bueno, Jesús Ron, que escribió un libro, ¿no? Tiene una biografía de este torero y conoce al detalle la vida de Saleri. Pues hablaremos de estos dos asuntos en estos programas dedicados a la fiesta de los toros que patrocina Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot de Guadalajara, y que realizamos, o a los que debemos dar gracias, al Ayuntamiento de Guadalajara, Eurotire, Ford, Daisa Guadalajara, Ruiz López, Puertas Acorazadas, Guadacalor, Nueva Alcarria y Quiero Internet 4G. Son la gente que nos permite que aquí estemos nosotros y bueno, agradeciendo a nuestros invitados, por supuesto, su colaboración altruista y generosa, ¿no? Que comparten parte de estos días de fiestas con nosotros, que no siempre es sencillo, teniendo en cuenta lo apretado de las agendas que tenemos estos días y también que estando aquí no pueden estar a lo mejor en el sorteo y apartado, que es a lo mejor lo que les gustaría hacer, así que por eso gracias dobles. Pues vamos a empezar, si les parece a ustedes, hablando del cocido taurino. Antonio, Jesús, ¿no? Dos de los fundadores de esa tertulia taurina. Que ¿cómo nace? Bueno, pues mira, esto surge en el año 89 y bueno, tengo a Jesús a mi lado y yo digo que él es el germen principal para que surja el cocido. Se plantó la semilla, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues Jesús se reunió con gente de Guadalajara del Toro, periodistas, de todo el gremio de periodistas. No voy a decir nombres porque seguro que me dejo alguno y después se enfadan. Pues con periodistas, con peñas taurinas, con aficionados, nosotros conocíamos ya a Jesús, y de ahí surgió porque queríamos el cocido taurino. No queríamos las judías taurinas, sino que queríamos el cocido taurino. Y es en el año 89, está documentado por artículos que Domingo Cardero en aquella época o Salvador Toquero, pues eran uno de los componentes que iniciaron, y está documentado. Que estamos en el año 89, por lo tanto, esta es la 27 temporada. La 27 temporada, ¿no? Y bueno, decía Antonio que se decía que era un cocido, que tenía que ser cocido taurino, comer y hablar de toros, ¿no? Era el objetivo. Sí. Pero con invitados, además de... Bueno, sí, eso era un poco la intención, ¿no? O sea, que tuviéramos un invitado y que pudiéramos charlar con él de toros.
Y te recalcaba lo de cocido porque en un inicio nos dieron judías. Sí. Nosotros no queríamos las judías y nos cambiamos de sitio hasta que logramos el cocido. Y a partir de ahí, pues es cocido siempre, excepto Cuaresma, que pasamos al potaje, ¿no? Al propio de esas fechas, ¿no? Y son ya, bueno, entonces 27 años y muchos invitados, ¿no? Mucha gente. El otro día, en el primer cocido de esta temporada, ¿no?, se hacía mención a la cantidad de gente que ha pasado por esas mesas. Sí, yo, mira, tengo, bueno, hay un libro en el que nos van firmando todos los invitados. Es nuestro único patrimonio y con independencia, pues bueno, pues tengo una relación. Y tengo aquí 221. 221. Todos los estamentos del toreo pues han pasado por nosotros, con nosotros. Ha habido, toreros, novilleros, banderilleros, ¿no? Apoderados, empresarios, ganaderos. Los enanitos toreros. Los enanitos. Sí. Claro. Creo que lo único que no hemos tenido es ¿cómo se dice? El que vista al torero, ¿cómo se dice? Mozo de espadas. Mozo de espadas. No hemos tenido, yo creo, un mozo de espadas. Pero lo demás, todo el estamento taurino, la verdad es que ha pasado por aquí. ¿Y comenzasteis muchos, Jesús, esos primeros tiempos? ¿Perdón? ¿Comenzasteis muchos miembros del cocido taurino, que es una peña un poco atípica? Bueno, porque la gente va, no hace falta que se apunte en ningún sitio, se presenta y ya está. Tuvo un gran eco. Antonio, lo que pasa es que tiene una especial inclinación por mí y el hombre me hace como responsable de la simiente. No, eso no es así. Éramos un grupo, estaba Manolo López, estaba Antonio Lafuente, Círculo Alcaraz, una serie de amigos que ya nos conocíamos porque éramos abonados de Madrid, ¿no? Ajá. Y empezamos a hablarlo y dijimos, pues esto hay que hacerlo así y tal. Y la virtud que tuvo el cocido taurino es que en el fondo fue Fuente Ovejuna. Fue todos a una. Sí. Y se contactó con los medios de información escritas y habladas que había aquí. Yo escribía en Guadalajara 2000 y entonces pues nos lanzamos a una cosa que sabíamos que no podía fallar, porque nos unía la tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Y cuando a ti te une la tauromaquia, pues bueno, no puede fallar absolutamente nada, salvo algunas cosas que no te puedan encuadrar en cuanto a una actitud, digamos, personal de algunos que pero para eso no pasa absolutamente nada y se solventa y se acabó. Y fue Fuente Ovejuna, perfectamente el ideal. Y eso nos permitió ir avanzando poco a poco. De hecho, nada más que el primero se celebró, me parece que del Búho Rojo. Sí. Y de allí nos tuvimos que marchar porque no cabíamos, ¿no? Pues fue un exitazo desde el principio entonces, ¿no? Sí, pasamos a Casa Víctor, ¿no? Pasamos a Casa Víctor. Y poco a poco, y el cocido pues fue una referencia. Y de hecho ha sido y sigue siendo una referencia. Pues hombre, iba a decir a nivel nacional, pero por lo digo. Sí, pues a nivel lo digo porque luego la Unión de Abonados de Madrid nos copió. Yo pertenezco también a la Unión de Abonados de Madrid y nos copió. Y claro, 220 y tantos personajes que han pasado por aquí, pues han propagado el hecho insólito de lo que pasa en Guadalajara. ¿Y cuál es el hecho insólito? Pues el hecho insólito es que no hay, digamos, cargos representativos de la reunión. No hay presidente, no hay tesorero porque no hay dinero, no hay vocales porque todos hablamos. Y secretario, pues somos todos, y todos arrimamos, y viene un personaje porque lo conoce uno, viene otro personaje que lo conoce otro, y entonces solamente nos queda, pues digamos, las diferencias y los matices de opinión que pueda haber dentro de la tauromaquia, dentro del concepto de tauromaquia. Sí, dentro de eso, de todos amantes del toreo, de la fiesta, y cada uno pues con su referencia, con su gusto, claro, y con su manera de ser. Claro, sí, claro. Es cierto que es muy curioso, pues yo no pertenezco a ninguna peña taurina, pero en cambio al cocido sí voy de vez en cuando, y con ir y sentarme en un sitio es suficiente. O sea, que no se le cierran las puertas a nadie, está todo el mundo invitado, y quien quiere va, ¿verdad? Siempre abierto, lo único que hay que hacer es pagar cada uno religiosamente su cocido. Y en cuanto a los invitados, 220 y tantos, son muchos. No sé si podemos decir algún nombre, así que haya dejado un poco más de huella, siendo todos importantes, por supuesto, pero ¿quién así, si uno piensa, pues...? Pues así como, mira... ¿Con quién empezó el cocido? No sé si pues empezó, sí, mira, con Diego Lechuga. Diego Lechuga. Un periodista de la Comunidad de Madrid. A ver, ¿quién te digo yo así más que...?
Bueno, se ha pasado mucho Bueno, mucha gente, ¿no? este año estuvo Joselito, por ejemplo, ¿no? Joselito, este año ha estado Joselito, ha estado Juan Pedro Domé, ha estado Eugenio de Mora, o sea, y bueno, y en la historia del cocido, pues están nombres tan... Ortega Cano, por decirte, Bote. Padilla, que además que se vino con su señora, yo creo que ese día, directamente desde Jerez. Así, a pasar el día aquí en Guadalajara. Sí, vino con unos amigos y estuvo comiendo. Pero vamos. Los mejores banderilleros del escalón han pasado. Por supuesto. Del escalafón han pasado. Toreros antiguos, Manuel Jodero, y está Gregorio Corrochano, Alfredo Corrochano, el hijo del gran Gregorio Corrochano. Hemos cogido, digamos, todo el panorama de toreros viejos y de toreros jóvenes, ¿no? Los que empezaban. Luis Miguel Encabo estuvo hasta incluso sin caballos. Y le dijimos que cuando tomara la alternativa de triunfar en Madrid, tenía que volver. Y así ocurrió. Y volvió. Claro. El bote antes de su dramática tarde en Madrid, pues también, gente muy entrañable y todos altruistamente. A nadie se le ha pagado nada por venir aquí. A nadie. Y si alguien pues ha dicho, hombre, que la cosa está muy apretada, le hemos dicho, pues en Guadalajara lo tenemos más apretado todavía. O sea, y han venido, como decía de Padilla, desde Jerez de la Frontera, que hay que irse a Sevilla para coger un ave y venirse para acá. Juan Pedro Domé, lo mismo. O sea, que te decía que ya tiene un poco de eco a nivel incluso nacional, pero sobre todo el cocido lo que nos da son satisfacciones en la amistad que todos tenemos. Yo creo que además, bueno, con esos invitados, ¿no? Es una muy buena ocasión de que el aficionado valcarreño pues pueda directamente preguntar curiosidades o alguna pregunta que tenga, pues eso, a ganaderos, empresarios, toreros. Sí. Yo la verdad es que el cocido taurino, la primera parte no pude asistir mucho por mis temas laborales, ¿no? Asistí al homenaje a don Domingo Cardero, a Aurelio Calatayud, pero ya llevo unos años, ya estoy libre, que no faltó nunca, ¿no? Yo creo que el cocido taurino es un referente cultural independiente de Guadalajara, y yo creo que ahora mismo los referentes culturales taurinos de Guadalajara, respetando a las demás asociaciones taurinas, por supuesto, sería la Peña Taurina Alcarreña, que es la decana de Guadalajara, y el cocido taurino. El cocido taurino yo espero, si Dios quiere, que siempre sea así, que sea independiente, que tengan cabida todos, todo el mundo, pero que no se venda a nadie ni esté de palmero de nadie, sino que bueno, pues sea lo que es un referente cultural. Y a la hora de dar con los invitados, ¿cómo se localiza, cómo se invita al personal que pasa por aquí? Pues de los un poco a esto alguien lo tiene que mover, sí, ¿no? Sí. En definitiva 3 o 4 pues participamos un poco en mover este tema. Y uno conoce a Alfredo, conoce a David Adaliz y al otro, no sé qué, a Frascuelo, al Pana, y vienen por medio de él, a Jesús a otros, a Cisclo, a Manolo, en fin, entre 4 o 5, o si no, pues bueno, vas saltándote uno al otro y así, pues les llamas, oye, voy, bueno, quedan contigo y te llaman el día de antes que tienen un tentadero y no pueden venir, que eso a veces pasa, ¿no? Suele pasar. ¿Eh? Y también, bueno, quería decirte que nosotros, pues a estos invitados, por supuesto ya ha dicho Jesús que no les pagamos nada, y tenemos como, a mí me gusta decirle santo patrón a Salerí II, que es lo que el inicio de la tertulia esta. Y bueno, pues en un principio fue una medalla, ahora es como una especie de cristal con una cosa muy sencilla, y es lo que les entregamos. No se lleva más que eso y de vez en cuando un tarro de miel. Es lo único. Un recuerdo, ¿no?, de su paso por el cocido. Y siempre que figure ahí Julián Salerí II. Es que ese fue un punto de referencia también para la creación del cocido, ¿no? Sí. Porque la imagen, la historia de Julián Saiz Salerí II pues está preñada de las definiciones que ocurren en este país, ¿no? Que en tu tierra no... Sí, nadie es profeta. Eso y aunque no es el caso, pero algunos veíamos que no estaba considerado ni conocido como tenía que conocerse, que ya te ha hecho un apunte magnífico como todos suyos, Alfredo, ¿no? Salerí II, después de Joselito el Gallo, Joselito el Gallo, Belmonte, Gaona y Rafael el Gallo, hermano de Joselito, fue el que más toreó con Joselito el Gallo. Y fue el que más toreó con Juan Belmonte. Y eso no hay más que cogerse, digamos, el escalafón de aquella época. Y eso es así,
Es una gran figura del toreo que, claro, nació en el peor de los momentos porque aquello era vamos la repera. A contar a nuestros oyentes eso. ¿Cuándo y dónde nació Saleri II? Nació el 9 de junio de 1890 en Romanones, Alta Alcarria de Guadalajara. 1890 era una época no demasiado bollante y lo que Pues, después se complicó más, ¿no? Claro, la emigración, ya se marcha a Madrid y ahí empieza un poco pues todo, porque es que en el siglo XIX en este país o emigrabas o no tenías nada que hacer. Vamos, ahí al terruño y a cavar terrones. Y claro, pues eran 3 de familia y los padres 5 pues decidieron marcharse a Madrid. Y en Madrid, como Cataluña, como Bilbao, pues eran las opciones que tenían. Y no cabe duda que para salir lo antes posible de la pobreza, de la angustia, de unas situaciones, digamos, tercermundistas como eran aquellas, pues los toros eran una especie de pasaje. Sí. Pero era para toda España, ¿eh? O sea, para cualquier... Servía para toda España la salida de los toros. Además, el auge que hubo por la época de Joselito Belmonte facilitó mucho. Alfredo te puede ampliar además todo eso. Bueno, entre los dos, ¿no? Y Antonio, por supuesto, también. ¿Cómo se abre el camino? ¿Cómo comienza, cómo se introduce en el mundo de los toros Saleri? Pues comienza como se debe de comenzar, o como se ha demostrado que se debe de comenzar. En la historia de la tauromaquia es una enseñanza permanente, con las capeas. Con las capeas. Hombre, nos hemos regulado ya y tal, pero las capeas, o al menos lo que más se pueda asimilar a la capea, es fundamental para que esta cultura, para que la tauromaquia pueda seguir viviendo. Es fundamental. No sé si comparte esa opinión, Alfredo. Sí, como dice Jesús, que Jesús es un fuera de serie con Saleri de siempre, ¿no? Y luego el libro y tal. Efectivamente, Saleri empieza en las capeas, hacia 1908, 1909. En el 1908 mata, posiblemente, no sabemos seguro si era el primer novillo en Fuente de la Alcarria, aquí al lado de Brihuega. Y yo situaría un poco que en el 1912, que es cuando él torea en un pueblo de Salamanca, después de estar unos años de capeas, y obtiene un gran éxito, fue un toro de Victoriano Angoso, y ya le contratan por los pueblos y demás, y yo creo que eso, ya ahora Jesús lo dirá, a ver, es el arranque de Saleri ya por los pueblos, que ya no va de capea, ya va de torerito, hasta llegar a su debut en Tetuán de las Victorias en 1913, y luego ya la alternativa en el 14, pero yo creo que ese es el arranque, 1912. 22, 23 años, no sé, que ya había corrido... Claro, llega, ten en cuenta que él toma la alternativa en 1914, quiere decirse que toma la alternativa con 24 años. Y lo que dice Alfredo es cierto, ¿no? En aquellas capeas se lidiaban toros resabiados de la marinera. No se lidiaban en varios pueblos, sino que solamente en Levante. Pero se lidiaban toros. Y a todas las capeas pues iban los vecinos de todos los pueblos de alrededor. Y a todas esas festividades iban también lo que formaban la parte de las comisiones de festejos de todos los pueblos de alrededor. Y cuando veía un tío que se la jugaba y que gustaba, ese hombre tenía la posibilidad de llevarse 3 o 4 contratos. Y así ocurrió, como él muy bien dice. Fue un sobrero de Victoriano Angoso que estaba de sobrero de la corrida de un pueblo de Vitigudino, y que nada más que Chiquito de Begoña y otro más los que toreaban. Toreros del escalafón superior, ya toreros cuajados. Y bueno, y eso es el comienzo, y eso es así. Bueno, pues eso, se abre paso, digamos, casi a codazos, ¿no? Entre todos esos aficionados que querían hacerse un hueco y ser toreros, toma la alternativa y la toma en un momento en el que pues la tauromaquia, no sé si antes, claro, después o justo Pablo, entonces, fíjate, salta ya... Fíjate, ¿no? Que en el 1913 empieza la Edad de Oro. Joselito toma la alternativa en el 1912, Belmonte en el 1913... En el 1913 ya coinciden los dos, la primera corrida, empieza ahí la Edad de Oro. Y nuestro torero Saleri la toma en el 14, es decir, en pleno apogeo. Sí, que coincide con ellos, ¿no? Totalmente, todo el periodo. Y bueno, se empieza a conocer en Salamanca, toma la alternativa, ¿y qué tal ese arranque de carrera taurina? Bueno, vamos a ver, antes de tomar la alternativa, tiene una muy buena temporada en 1914, la toma en septiembre, la toma el 14 de septiembre en Madrid.
y tuvieron una gran temporada por toda España, por todas las plazas de España, y sobre todo fundamentalmente en Barcelona. Barcelona en aquella época, Cataluña, pues era un emporio extraordinario de festejos. Tenía unos grandes empresarios y tenía 3 plazas de toros: la Monumental, las Arenas y la Barceloneta. Tenía un cartel impresionante. Y fue una pretemporada de alternativa extraordinaria. Hoy voy a contar un detalle, anécdotas que produjo la alternativa de Saleri II. Porque produjo la alternativa de Saleri II un hecho insólito en la tauromaquia que os lo voy a relatar. Como tenía ese gran cartel en Barcelona, el empresario dijo: no, tú tienes que tomar aquí la alternativa. Y él no se opuso, como se va a oponer, ¿no? Y entonces además le dio el cartel Joselito y Francisco Posada. Y Saleri II tomando la alternativa con toros, me parece que eran de Nandín, pero bueno, eso ya no me acuerdo ahora muy bien. Entonces Saleri, no cabe duda, tenía un apadrinamiento, por decirlo de una manera, con el conde de Romanones, por afinidades, digamos, de tierra y demás, ¿no? Y el conde de Romanones en aquella época, estamos hablando de 1914, la época que estaba en la oposición, el conde de Romanones, era Eduardo Dato el presidente del Consejo de Ministros. Bien, pues Saleri da de alguna manera la conformidad y su apoderado, pero el conde de Romanones le dice: no. Tú tomas la alternativa en la Plaza de Toros de Madrid. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues toma la alternativa en la Plaza de Madrid. Pero no se la puede dar Joselito, ni puede estar presente su hermano, no puede estar presente Belmonte, porque cuando van a acudir a ellos ya habían contratado en Murcia. Pero bueno, se forma un cartel nada más y nada menos que con Vicente Pastor y Juan Francisco Martín Vázquez. Eso fue extraordinario. Palabras mayores, ¿no? Palabras mayores también en aquella época. Sí, pero bueno, indica un poco la importancia que tenía Saleri, que hasta el conde de Romanones por supuesto, intervino y dijo: no puedes tomar la alternativa. No, tú te escapas, Madrid tiene más categoría que Barcelona, diría pensarían ellos, para adelante. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, sabedor de eso y para mantener la palabra, el empresario de la Plaza de Toros de Monumental de Barcelona toma el 14 de septiembre de 1914 toma la alternativa. El 4 de octubre de 1914, Saleri II torea en Barcelona junto a Joselito, Francisco Posada y los toros de Nandín. El empresario cumple su palabra. Sabedor Joselito de todo lo que había pasado y un poco la frustración de Saleri y demás, cuando sale el primer toro, en ese momento el público se da cuenta que el que sale a anunciar es Saleri II. Bueno, pues vale, bien, pues vale. Y Saleri II torea de capa al toro, pasa el tema de banderillas y viene el tercio de muerte. Y en ese momento, José Gómez Ortega, Gallito, sale al tercio con los trastos de muleta y de espada, llama a Saleri II sale al tercio de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona y Gallito le da la alternativa, o repite la alternativa. Y es el único caso de la historia de la tauromaquia donde un torero toma 2 veces la alternativa por distintos diestros. No hay uno del Gordito, pero eso ya Antonio Carmona el Gordito, pero eso es aparte porque él renunció a Matador de Toros, se toreó unas novilladas y luego volvió a Sevilla. Pero bueno, el caso de Saleri es único en la tauromaquia. Y eso está totalmente documentado. Sí. Para que singular ¿no? ¿Cómo se hizo? Eso te da una idea de lo que ya era Saleri y nada más tomar la alternativa, a los 20 días torea con el más grande de la historia de la tauromaquia. Es que Saleri, cuando toma la alternativa, Pablo, era una primerísima figura de los novilleros. El año 1913, como hemos comentado, que debuta en Tetuán de las Victorias, ese verano ya es novillero puntero y ese invierno ya va a América. Tiene en Venezuela un gran éxito y ya es cuando viene y toma la alternativa. O sea, quiero decir que es un torero que... Y cuando toma la alternativa en septiembre en Madrid, ya llevaba 35 novilladas.
O sea, que estaba ya baqueteado, era un figurón ya. Y habrá gente, oyentes jóvenes sobre todo, que dirán, pero bueno, ¿cómo es posible que en aquellos tiempos, hablamos hace más de 100 años o hace 100 años, se movieran tanto los toreros, que ya fueran a América y se conocieran y se supiera tanto? Bueno, eso indica también que la comunicación existía y que el mundo de los toros, la fiesta de los toros, y ten en cuenta, Pablo, que en aquel momento los toros era el espectáculo primero de todo, ¿no? En España, por ejemplo, el fútbol no existía porque estaba en ciernes, empieza a principios del siglo, con los técnicos de las minas de Río Tinto y el empresario de Catalán que trae de Londres el juego, pero estaba muy... O sea, que no había nada prácticamente. El teatro era lo único que funcionaba un poquito, pero no se podía comparar en magnitud, me refiero de público, con los toros. El cine prácticamente no existía, la televisión, por supuesto, nada. Entonces los toros era el espectáculo. De hecho, por eso comentamos que Salieri, 2 años de figura de novillero y rico, porque los novilleros ganaban dinero. Era plaza llena. Ganaban dinero, bueno, toma la alternativa y empieza a alternar con las figuras, ¿no? Sí, todas, absolutamente con todas. Antes no había el rollito este no me gusta porque me hace sombra o el otro me da aire. No, antes con todas. Ahí mandaban los empresarios, pero sobre todo, hasta esa época luego ya empezó a mandar Gallito por encima de todos. Y lo que se hacía en los toros era lo que decía Gallito. Pero bueno, eso no quiere decir nada porque él participó absolutamente con todos, ¿no? Toreó con Vicente Pastor y toreó con Sánchez Mejía. O sea, no sé si podemos definir un poco el estilo o cómo era como torero Salieri. No se cuentan las crónicas. Hombre, claro, te tienes que referir a lo que cuentan las crónicas y además magníficas crónicas. Gregorio Corrochano, que fue un gran periodista, extraordinario periodista que hizo el fundador de la Crónica Taurina, porque antes la Crónica Taurina era muy cartesiana, primer toro, segundo toro. Más informe que crónica. Claro, entonces ya desarrolla un poco la literatura Gregorio Corrochano y da en el clavo perfectamente porque la gente lo entiende y además disfruta. Tenía una gran, extraordinaria manera de escribir como periodista que era. Y hay una referencia de Gregorio Corrochano en el ABC que escribía en aquella época, porque sustituyó al gran maestro Dulzuras, el que llega a decir que el mejor cartel que se puede hacer en el año 1918, porque esa referencia es de 1918, de 3 toreros es Gallito, Belmonte y Salieri. O sea, lo incluye entonces en la terna, vamos, en una terna. Y entonces lo califica como un torero sobrio, un torero solvente, un torero con arrojo y un fácil estoqueador. O sea, los 3 ingredientes que había en aquella época, porque entonces en aquella época la faena de muleta empieza a visionarse. Antes era mucho de capa, rápidamente, porque los caballos ya estaban fuera de picar, banderillas sobre todo, y luego preparar todo eso a la muerte del toro con los mínimos lances posibles y conocidos, dominándolo siempre, los lances necesarios para dominar a los toros, y matarlo de la mejor manera. De la mejor manera, porque si no, no cortabas allí ni un pelo. O matabas muy bien o no había ni oreja que llevarse a... Y eso era una definición tremendamente técnica de las cualidades artísticas de Salieri II. Y luego también coincide con Don Ventura, una serie de críticos de la época que en ese sentido le dan todos los parabienes. Incluso personalmente a Rojo, porque antes decías que ahí no había, digamos que las figuras no se achantaban y claro, torear en un cartel con estos 2 monstruos, pues hay que también... Era, como dice Jesús, era un torero largo, que para él el toreo era... No es que fuera fácil, es que lo hacía fácil y dominaba todos los tercios. Tenía, y Jesús lo sabe muy bien, una dote física de natural, porque con los palos, con las banderillas, dominaba todos los terrenos. Banderillaba, sobre todo, la suerte que más le gustaba era de dentro a fuera, o sea, del estribo hacia afuera, y ahí hay que tener mucha potencia de piernas y una dote natural muy buena. O sea, que era un torero largo, poderoso, y vamos, que tuvo muy fuelle. Y luego, como dicen las crónicas, ¿verdad, Jesús? Lo hacía todo y lo hacía bien. Y fácil. Eso es lo que dicen, no es que lo digamos, no, y fácil. Y eso fue un pequeño hándicap. Hay que saber venderse. En todas las épocas del toreo ha sabido venderse. Y luego es un toreo tremendamente seguro. Que posiblemente ahí haya otro hito a nivel histórico. Porque a lo largo de 25 años de alternativa, 21 años de alternativa, pues se retira en el 35, Salieri II solamente tiene una cornada grave. Una sola cornada grave, ¿vale?
Fue en Málaga un toro que cogió, un toro de pala, que eso es otro tema de los toros que se toreaban en aquella época. Y lo cogió en esto, ¿cómo se llama? En la Plaza de Toros de Málaga, era la despedida de Paco Madrid, que era malagueño, Matías Lara Larita, que era malagueño, que por cierto está enterrado aquí en Guadalajara. Murió en el sanatorio de tuberculosos de Loeche, no, de Loeche de Alcohete, cuando era aquello. Y, o de Trillo, ahora mismo me has pillado, sí. No sé. Pero está enterrado en Guadalajara. Está enterrado en Guadalajara. Matías Lara Larita, un pedazo de torero. Sí. El torero que en toda la historia de la tauromaquia toreó más toros de pala, de aquellos palas. Bueno, pues Saleri la corrida se tuvo que suspender porque lo cogieron a los dos, a Paco Madrid y a Larita, y Saleri en el cuarto, sustituyendo el que tocaba torear a Paco Madrid, le pilló y le dio una cornada al enano y lo tuvo fastidiado. Y la única cornada en toda su trayectoria profesional. Muy poquitos. Sí. Yo no sé si cúchares. Muy poquitos. Joselito le dieron los toros, Belmonte le dieron los toros, Vicente Pastor le dieron los toros. O sea, seguro. A mí me gustaría que nos contaran por qué se llama Saleri II. Pues si os parece, sí. Antonio, vamos a hacer una pausa muy rápida, tenemos que hacerla y a la vuelta, pues eso, una pregunta muy pertinente, ¿no? Alfredo lo sabe de memoria. Porque estamos hablando de Saleri como si fuera su nombre, pero no, su nombre natural era otro. Enseguida estamos de nuevo en esta tertulia desde el Hotel Pax de Guadalajara. Si quieren ustedes acompañarnos, están invitados y pueden acudir a saludarnos y hacernos también preguntas. Bueno, más que a mí, a los invitados que tenemos, magníficos aficionados, como están ustedes comprobando.